Muy buenas chicos de primer año de bachillerato. Estamos con un muy bonito tema, muy importante, muy conocido a nivel mundial, y esto es las leyes de Newton. Y tenemos ahorita la primera parte donde también vamos a tocar un poco sobre las condiciones de equilibrio. Y bueno, este primer video va a ser meramente teórico, para que en el segundo video que les voy a traer muy pronto, en la segunda parte, vamos a tocar los temas más prácticos ya en la resolución de ejercicios. Pero sin más que hablar, vamos a comenzar. Pero antes de comenzar tenemos que tenemos que tener en cuenta estos conceptos básicos. Número uno, ¿qué es la fuerza? Vamos a hablar mucho de fuerza con las leyes de Newton. Entonces tenemos que tener presente a qué le llamamos fuerza en física. No es un concepto muy alejado de lo que nosotros conocemos coloquialmente como fuerza, pero bueno, tenemos que saber. Y bueno, se denomina fuerza a toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. Nos vamos a quedar con la primera parte de esta definición. Capaz de producir cambios en el movimiento de un cuerpo, ¿sí? Ok, eso va a ser la fuerza, ¿sí? Una acción capaz de producir cambios en el movimiento de un cuerpo. ¿Cuáles son las unidades de medida de la fuerza? Pues en el sistema internacional es el Newton, ¿sí? Newton, que se representa con una N mayúscula. Siempre N mayúscula va a ser Newton. Perdón. Entonces, ¿qué es un Newton? ¿Cómo se define un Newton? Pues es la fuerza que al aplicarse sobre una masa de 1 kilogramo provoca una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Tenemos una masa, algún objeto que tiene una masa de 1 kilogramo, pues si le aplicamos 1 newton de fuerza, se va a acelerar en 1 metro por segundo al cuadrado. Eso es lo que quiere decir esta definición, por lo que también podemos representar el newton. Un newton es igual o es equivalente a 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Esto es equivalente, es lo mismo, ¿sí? Por definición, un newton es 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Entonces es muy importante que todas las unidades, eso lo vamos a ver más adelante en el siguiente video de los ejercicios, pero desde ya se los digo, todas las unidades las vamos a trabajar con kilogramos, metros, metros por segundo al cuadrado. Tienen que estar en esas unidades para que podamos resolver los ejercicios de buena manera. Pero esto más adelante. Otras unidades de medida de la fuerza son los DINA, que esto es del sistema inglés si no recuerdo mal, y los kilogramos fuerza, que estos en algún momento se llegan a utilizar, pero casi no. Nosotros vamos a utilizar el newton siempre, ¿sí? Siempre newtons. Y bueno, tenemos que recordar también qué es la aceleración, y la aceleración es el cambio de la velocidad o la dirección de un objeto. Cambio de la velocidad o cambio en el movimiento, evidentemente, de un objeto, ¿sí? Cambio en la velocidad o cambio en el movimiento de un objeto. Entonces, si esto lo sustituimos en la primera definición que teníamos, tenemos que la fuerza es toda acción capaz de producir aceleración en un cuerpo, ¿sí? Entonces, fuerza y aceleración están muy ligados, van de la mano. Y de hecho, en una de las leyes de Newton lo vamos a ver más próximamente, lo vamos a estar viendo. Bueno, ahora sabiendo esto, podemos empezar. ¿Qué son las leyes de Newton? Bueno, un poco de historia. Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son 3 principios a partir de los cuales se explica una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos, que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Y aquí tengo una foto del científico inglés Newton, ¿sí? Son 3 leyes, las leyes de Newton son 3, que explican cómo los objetos se mueven. Así, a secas,
directo al punto, es eso. Explica cómo los movimientos se mueven, perdón, cómo los objetos se mueven. Vamos a la siguiente. Y bueno, entramos ya en materia. La primera ley de Newton se le llama también la ley de la inercia, una palabra que seguramente la han utilizado. Coloquialmente decimos, es que lo hice por inercia. Pero ¿qué es la inercia en sí? Físicamente, ¿a qué nos referimos con inercia? Bueno, vamos a explicar primero la primera ley de Newton, y dice que un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, un concepto que ustedes ya lo conocen, movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Ok, esto es lo que dice la ley, pero la vamos a traducir en un lenguaje más común, y para eso voy a utilizar esta botella, ¿sí? Esta botella, que la tengo aquí sobre la palma de mi mano, ok, esta botella permanece quieta, está totalmente quieta. Eso es lo que dice la primera ley de Newton. Y va a permanecer quieta, bueno, no está totalmente quieta porque evidentemente no tengo el pulso para tenerla completamente quieta, pero imaginemos que está completamente quieta, ¿sí? Va a permanecer completamente quieta a menos que una fuerza externa actúe sobre ella. En este caso, si yo aplico una fuerza externa, que era mi dedo empujando la botella, pues evidentemente va a hacer que la botella se mueva. Pero a menos que yo produzca ese movimiento, a menos que yo intervenga con una fuerza externa, pues la botella no se va a mover. Por ningún motivo se va a mover, ¿sí? A menos que el viento la bote, no se va a mover. A menos que, no sé, un temblor la bote, no se va a mover, ¿sí? Va a pasar todo el video ahí sin que yo la toque, y esa botella no se va a caer, no se va a mover en ningún momento. Eso es la primera parte de la ley de la inercia. Un cuerpo permanece en estado de reposo, es decir, un cuerpo permanece quieto a menos que una fuerza externa actúe sobre él y haga que se mueva, ¿sí? Pero también puede ser la otra parte, es que un cuerpo permanece en estado de movimiento rectilíneo uniforme, es decir, tiene una velocidad constante, a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él y lo detenga. Y ejemplo de eso tenemos a esta patineta, ¿sí? El payaso con la patineta. El payaso con la patineta, pues la patineta se detiene de golpe con una roca y la patineta se detiene, ¿sí? Traslademos el ejemplo a cualquier cuerpo que se mueva y se detiene de golpe contra una pared, contra un árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Si se detiene contra algo que le provoca que se detenga la patineta o el carro o lo que sea, pues ya no se va a mover. Sin embargo, el payaso que iba sobre la patineta iba a la misma velocidad, llevaba la misma velocidad que la patineta, pero el payaso no fue detenido por la piedra, por lo que el payaso continúa moviéndose, ¿sí? A menos que intervenga sobre él otra fuerza que lo haga que se detenga. En este caso puede ser el piso, ¿sí? El piso ya se cae sobre el piso y pues ya se detuvo. Eso es lo que pasa, un ejemplo muy cotidiano, cuando vamos en un carro. Vamos en un carro, vamos a una velocidad determinada y frenan, ¿sí? El carro, que va a una determinada velocidad, aplica una fuerza, que son los frenos, y reduce su velocidad o se detiene del todo, ¿sí? Pero nosotros que vamos dentro del carro, a nosotros no nos ha detenido una fuerza externa, por lo que por un breve momento nosotros hacemos este movimiento, ¿sí o no? Compruébenlo, cuando ya podamos salir, compruébenlo, que en el carro, cuando se detiene el carro, nosotros hacemos este movimiento de inercia, porque nosotros nos íbamos moviendo a la misma velocidad que el carro, y sobre nosotros no intervino la fuerza de la desaceleración, sino que hasta que nosotros nos detenemos es que realmente dejamos de movernos. Sé que suena lógico, pero así es la ley. La primera ley de Newton, de la inercia. Vamos a ver la segunda ley de Newton.
ley de la fuerza. Y esta es, creo que, la más obvia, la más fácil de entender, aunque un poco confusa la explicación o cómo se lee. Pero veamos. Dice la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza. La aceleración, representada con una A, de un objeto en la dirección de la fuerza resultante, representada como una F, es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa, representada con una M. Ok, en español, ¿cómo lo traduciríamos? Pues fácil, muy sencillo. La aceleración de un objeto depende de dos cosas: de qué tanta fuerza le apliquemos a ese objeto que queremos mover y de la masa del mismo objeto. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero mover pongamos el ejemplo de dos pelotas, una pelota de básquetbol y una pelota de voleibol, por decir algo. Evidentemente, la pelota de básquetbol tiene más masa que la de voleibol, ¿sí? Pesa más, como decimos coloquialmente. Pero vamos a decir que tienen una masa superior la de básquetbol que la de voleibol. Pues quiere decir que para que yo acelere una pelota de básquetbol, requiere más fuerza. ¿Por qué? Porque tiene más masa que una pelota de voleibol. Prueba de ello, fácil. Cuando ustedes están en una cancha de básquetbol y quieren encestar una pelota de básquetbol, pues cuesta un poco más hacerla llegar que una pelota de voleibol, ¿sí? Nosotros le aplicamos menor fuerza a una pelota de voleibol en comparación a una pelota de básquetbol. Pongamos una tercera pelota, una pelota de tenis, pues es aún menor la fuerza que le tenemos que aplicar. ¿Por qué? Porque su masa es menor. Pongamos otro ejemplo, una pelota de boliche. Su masa es mucho mayor. Por ende, vamos a tener que aplicar una fuerza aún mayor para que ésta se mueva o para que podamos encestar. No lo recomiendo, evidentemente. Bueno, entonces esta ley se traduce en dos fórmulas. Bueno, en una fórmula, pero la he puesto en dos formas, pero es la misma fórmula, ¿sí? Y la vamos a explicar. La aceleración es igual o es directamente proporcional a la fuerza que apliquemos sobre un objeto y inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir? Que entre más masa tenga un objeto, menor va a ser la aceleración que podamos aplicarle, ¿sí? Pero entre más fuerza apliquemos, mayor es la aceleración que experimentará ese cuerpo, ¿sí? Y esto ya es en otra forma. Es lo mismo, pero con procesos algebraicos llegamos acá. Simplemente es pasar este para acá, pasa a multiplicar y queda de esta manera. Y aquí tenemos una imagen como ejemplo, que simplemente lo que me está diciendo a mí es que si yo quiero aplicar una fuerza en una dirección, o mejor dicho, si yo quiero que un objeto se mueva en una dirección, voy a tener que aplicar la fuerza en esa dirección. Parece lógico, pero ya van a ver que al hacer los ejercicios es muy importante tener en cuenta esto. Ok, vamos a pasar a lo siguiente, y es la tercera ley de Newton, la ley de la acción y reacción. Creo que esta es la más conocida y la más citada, la más utilizada, incluso en canciones se ha utilizado, pero bueno, vamos a ver qué dice la ley de la acción y la reacción. Dice así: para cada fuerza de acción debe haber una fuerza de reacción igual y opuesta. Igual en magnitud, es decir, con los mismos newtons, pero opuesta en dirección. Dirección. Es decir, si yo aplique una fuerza positiva, la dirección de esta fuerza resultante de reacción va a ser negativa. Y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, quizás el de la pesa que tengo aquí. De hecho, tengo aquí para que vean. Esto lo hemos experimentado la mayoría. Si yo hago una acción, esta acción, ¿sí? Si yo trato de levantar esta pesa, que solo es una pesa, no es toda la mancuerna, ¿sí?
Pero si yo trato de levantar esta pesa de un 1.5 kilogramos, pues voy a experimentar una fuerza de reacción del peso de esta pesa, nunca mejor dicho, también de 1.25 kilogramos de fuerza, ¿sí? Pero en sentido opuesto al movimiento que yo hice. Yo el movimiento lo hice hacia arriba, pero el peso de la pesa, aunque parezca redundante, va hacia abajo, ¿sí? En sentido opuesto, en dirección opuesta, pero igual en magnitud. Yo tuve, para levantar esta pesa, pues tuve que hacer una fuerza que sea al menos mayor que el peso de la pesa. Suena un poco enchivolado, pero así es, ¿sí? Pero la pesa ejerce una fuerza hacia abajo igual a su peso e igual a la fuerza que yo hice para levantarla. Espero que quede claro. Si no, pues aquí tenemos más ejemplos. Aquí, si nos enfocamos en cuando nos apoyamos en una pared, supongamos de que no hay una fuerza de reacción, ¿sí? ¿Qué pasaría? Pues nosotros nos seguiríamos apoyando infinitamente. ¿Por qué? Porque la pared no nos sostiene, ¿sí? No nos sostendría. Pero en cambio, si nosotros nos apoyamos, la realidad es que la pared ejerce una fuerza de reacción opuesta a nosotros, pero igual en magnitud. Por lo que, ¿cuál es el resultado? Que nosotros nos apoyamos ahí, nos podemos mantener ahí apoyados, ¿sí? Porque la fuerza es igual a la que nosotros estamos aplicando, que en este caso sería nuestro propio peso. Esa es la fuerza. Entonces estamos apoyando con todo nuestro peso y la pared está reaccionando con una fuerza igual y nos sostiene, ¿sí? Lo mismo con esto, lo mismo. Cuando estamos colgados del techo, por decir algo, pues nosotros estamos, nuestro peso está haciendo una fuerza hacia abajo, pero la cuerda que tenemos está haciendo una fuerza hacia arriba. Y prueba de ello, el arnés está haciendo alado hacia arriba, porque la fuerza de reacción de la cuerda es hacia arriba, ¿sí? Igual cuando estamos de pie, el piso hace una fuerza de reacción hacia arriba, y así la mayoría de los objetos está teniendo una fuerza de acción y de reacción, siempre. Y vamos a lo último, las condiciones de equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Pues bueno, vamos a ver. Primero, como les he tratado de explicar, todos los objetos están interactuando con infinidad de fuerzas. No se pueden imaginar cuántas fuerzas están interactuando. Si yo hago sobre esta pesa una fuerza, estoy tratando de hacer esto, ¿sí? Pues estoy aplicando una fuerza hacia allá, una fuerza hacia allá. Evidentemente, como lo tengo elevado, estoy haciendo una fuerza hacia arriba y la propia pesa está haciendo una fuerza hacia abajo. Entonces, solo ahí son 4 fuerzas. No vamos a incluir la fuerza del viento, la fuerza... porque tengo un ventilador aquí abajo y aquí atrás y evidentemente está ejerciendo una fuerza. No vamos a incluir la fuerza de la... Ay, se me ha ido la palabra. Bueno, disculpen, un lapsus. Pero bueno, el punto es de que estamos con muchas fuerzas aquí, ¿sí? Y lo que dice el equilibrio es que usualmente todas esas fuerzas, si tienden a moverse por separado, ¿sí? Por separado, todas esas fuerzas, pues la sumatoria de todas esas fuerzas van a hacer que se mueva el objeto, ¿sí? A ver. Vamos a verlo antes de entrar en los ejercicios, porque en los ejercicios esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Todas estas fuerzas que están aplicándose sobre esta pesa se están sumando al final de cuentas, porque cada una aporta un poco de fuerza, ¿sí? Y se están sumando para que al final se produzca una sola fuerza. Si yo lo que quiero es empujar este escritorio, ¿sí? Estoy haciendo una fuerza hacia allá. Estoy haciendo una fuerza, también hay una fuerza de su propio peso, estoy tratando de empujarlo hacia arriba. Son un montón de fuerzas, pero el objetivo al sumar todas estas fuerzas
pues voy a hacer que se mueva hacia allá el escritorio, ¿sí? Ok. Entonces, si la tendencia de un conjunto de fuerzas es producir movimiento, la resultante también produce movimiento, ¿ok? Pero existe una condición llamada el equilibrio, que es cuando la resultante de todas las fuerzas externas es igual a cero, ¿sí? Cuando al sumar todas las fuerzas que están interactuando con un objeto nos da cero, pues quiere decir que está equilibrado este objeto, ¿sí? Es decir, o que está en reposo, es decir, no se mueve, o que se mueve con una velocidad constante, ¿sí? Estas son las dos cosas, las dos condiciones de equilibrio. O está en reposo o se mueve con una velocidad constante, ¿sí? Entonces, para ejemplificarlo, voy a hacer la famosa escena de Thanos, ¿sí? Con un bisturí que evidentemente le quité la cuchilla porque no me quiero herir. Y bueno, lo ponemos, el bisturí, a ver si se ve bien. Y aquí yo tengo el bisturí equilibrado. ¿Cuántas fuerzas están? Pues tengo una fuerza del peso de esto. Yo estoy sosteniendo este peso, ¿sí? Estoy haciendo una fuerza ascendente. El peso del bisturí, pues evidentemente aquí tengo una fuerza y aquí tengo otra fuerza, ¿sí? Hay tres fuerzas al menos que están ejerciendo su acción sobre este bisturí, pero todas al sumarlas dan como resultado cero, ¿sí? Es decir, no están produciendo un movimiento, está en reposo, está en equilibrio, está equilibrado realmente este bisturí, ¿sí? Perfectamente equilibrado como todo debe ser, un poco a la derecha o un poco a la izquierda y esto se cae, miren, si lo pongo un poquito para allá, se cae, si lo pongo un poquito para allá, se cae, pero aquí, justamente aquí, está perfectamente equilibrado y todas las fuerzas que están interactuando se cancelan, se le llama, ¿sí? O al sumarlas todos, da cero. Por ejemplo, digamos, esta fuerza está haciendo menos 5 newtons, aquí también tenemos menos 5 newtons, pues yo estoy haciendo más 10 newtons hacia arriba. Menos 5, menos 5, menos 10, más 10, 0, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en los ejercicios. Es muy fácil, pero eso va a ir hacia el próximo video. Este ya quedó bastante largo, espero que haya quedado pues bastante claro. Si no, todas las dudas que tengan me las hacen saber aquí en los comentarios, me las hacen saber en el aula virtual, como a ustedes les parezca mejor. Pues muchas gracias por estar viendo y estén pendientes por el próximo video, que se lo voy a subir dentro de muy poco. Muchas gracias, nos vemos. Ay. No.